amigos, ¿cómo están? Como siempre espero que genial. El día de hoy les voy a compartir imágenes de mi experiencia en Okinawa, que es una isla perteneciente a Japón. De Hiroshima a Okinawa son aproximadamente 2 horas en avión. Nuestro viaje fue algo corto, pero tratamos de aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Así que espero que les pueda servir ver un poco acerca de este bello lugar. Y se nos llegó el día, muchachos. Nos vamos de camino para el aeropuerto. Con todas nuestras chivitas ya listos para partir. Claro que no podíamos dejar de lado la pancita mientras esperábamos el vuelo. Y vámonos. Con asiento en la ventana y una gran vista. A punto de llegar, aquí ya se ve la isla de Okinawa. Me llamó mucho la atención el color del mar desde que aterrizamos. Ese azul que luego vemos en las fotos. Llegando al aeropuerto de Naha, pudimos ver algunos detalles muy interesantes como esta vestimenta tradicional de Okinawa en técnica Bingata, propia del lugar, y algunas especies de peces muy bonitos. Llegando al hotel, el clima comenzó a cambiar y se nos nubló el cielo. Nosotros nos hospedamos en el Hotel Sheraton porque se encuentra a pie de playa y al parecer cuenta con varias comodidades incluidas. Esta es una vista del hotel exteriormente. Algo interesante es que en muchas entradas de lugares veremos estas estatuas que más adelante descubriremos su significado. Entrando nos encontramos con un lindo adorno de la tradición del Tanabata común en Japón durante el mes de julio. Les dejo el link del short con la explicación en la descripción. Tienen un área muy agradable en la recepción en donde encontramos peces, estrellas de mar y otras especies al mismo tiempo que algunos adornos. Vemos también que cuentan con una tienda de souvenirs y algunos productos de conveniencia. Hay un cubículo para crear tus propios souvenirs personalizados. Aquí tenemos un bar junto con el restaurante que es buffet, áreas de estar, un piano muy original del que puedes hacer uso gratuito en cierto horario, área para niños, un salón para jugar ping pong, dardos y billar. Puedes jugar también algunos videojuegos o hacer uso de las PC. Ya en la habitación tenemos un pequeño closet con slippers y sandalias de plástico, caja fuerte, ganchos. El baño con todo lo necesario, una pequeña tina, sus toallas, sus amenidades. La habitación es muy pequeña en realidad, pero creo que tiene todo lo necesario para estar a gusto. Televisión, sofá, mesita, frigobar. También tenemos una linda vista exterior desde el balcón. Qué bueno que el clima comienza a mejorar. Lo único no tan cool es que no es tan completamente privado. Fuera de la habitación, yendo al final del pasillo, encontramos una vista magnífica del atardecer desde el ventanal frontal. Aprovechamos y fuimos directamente a ver ese atardecer y a tocar el mar. Ya es momento de los alimentos y encontramos este restaurante de carne cercano. Las estatuitas de ley. Este lugar ofrece algunos paquetes muy completos en su menú. A nosotros nos pareció muy agradable. Más tarde en el hotel se ofrece un pequeño espectáculo de luces diario,
por lo que se puede disfrutar de él tranquilamente en algunos sofás adecuados para ello, disponibles en el área común. Al día siguiente nos fue un poco mejor con el clima, por lo que vimos la importancia del sol en el color que refleja el mar. Hay muchas actividades que se pueden realizar. Contamos con una alberca con pequeños toboganes, otra alberca techada, aquí mismo jacuzzi y chapoteadero, un campo de minigolf, tirolesa y otras muchas actividades disponibles, algunas con costo extra. En lo personal, me encantó el color del agua muy transparente con ese reflejo de azules. Yo súper feliz porque me encanta la playita. Más tarde nos dirigimos a la conocida Villa Americana. Disfruté del camino ya que aún en busca de estacionamiento, porque fue muy complicado encontrar lugar, pudimos ver la zona anticipadamente a grandes rasgos. Todo se me hizo algo diferente al resto de las construcciones, más coloridas y claro, con un diseño más occidental. Y por fin lugar para estacionarnos. Todo se ve muy alegre y llamativo. Hasta encontramos este tiburón rosa. Podemos ver muchas referencias estadounidenses debido a que este es un lugar en donde se encuentran bastantes bases militares de los Estados Unidos de América, por lo que cabe destacar que al contar considerablemente con población del país en mención, es mucho más fácil poderse comunicar en inglés, lo cual no es sencillo en muchas otras partes de Japón que no son tan turísticas. En lo personal, pude observar que demasiados turistas no solo eran japoneses o estadounidenses, sino de todas partes del mundo. De hecho, los productos y la comida es como una mezcla de lo japonés con lo americano. Aquí también tenemos una vista del mar. En realidad hay muchos lugares para comer, en general varios restaurantes de cortes, comida japonesa propia de Okinawa, la clásica fast food, y nosotros encontramos este pequeño restaurante que nos llamó la atención por su preparación especial de ramen, uno de los varios estilos de Okinawa. Un lugar muy tranquilo. Moríamos de sed porque afuera vaya que hace calor. Y llegó nuestro ramencito. Es un sabor de ramen, pero siento que el toque especial fue el ajo. Se destaca notoriamente y creo que le va muy bien. Pensé que estaba algo grande la porción, pero al final sí me lo terminé. Después seguimos rondando un poco por los alrededores, lo cual es muy divertido porque en muchos puntos encuentras temáticas y personajes muy fotogénicos, así como tiendas de muchas cosas.
Aquí encontramos nuestra explicación a las estatuitas que vemos en todos lados de la isla. Su nombre es Shisa, que significa león en el dialecto de Okinawa, y es común tener 2 de ellos que cumplen con el rol de prevenir desastres y mantener los malos espíritus fuera del lugar. Se considera un guardián. Nosotros compramos unos solo porque estaban bonitos y porque es el recuerdo por excelencia de Okinawa. Vaya que hay muchos productos interesantes y divertidos. De camino al centro comercial, pasamos por la arena de Okinawa, en donde se llevan a cabo los eventos importantes. Llegamos a esta plaza famosa de nombre Aeon Mall Okinawa Raikon, en donde encontramos el principal snack para souvenir, Beni Imo Tarts, que son pequeños panecitos principalmente de camote morado. Saben rico, por cierto. Desde la plaza también tenemos una excelente vista hacia la ciudad y el mar. Más tarde asistimos a una pequeña iglesia muy agradable en la que no grabamos dentro por respeto. Durante la tarde aprovechamos para pasar tiempo recorriendo disfrutando la playa. Como les mencioné, me encantó el agua y su claridad, pero siendo honestos, la arena que nos tocó fue algo pedregosa. Desconozco si en todas las áreas de playa sea así, por lo que el uso de sandalias fue casi necesario en la arena. Independientemente de la mencionada desventaja, considero que es una experiencia definitivamente hermosa. Me encantaría tomar fotos de todo. Inclusive es muy sencillo encontrar pececitos rondando las aguas. Algunos muy pero muy pequeños. Para la cena acudimos al restaurante del hotel, en donde, como les comenté, es buffet. No tienen demasiadas opciones, casi todo es marino, pero la pasamos muy bien. En lo personal, pienso que la comida no está mal, pero tampoco nada del otro mundo. Creo que está bien para probar y conocer, pero fuera puedes encontrar otras opciones quizá más convenientes. Ya de regreso hacia el aeropuerto, con nuestras últimas vistas al mar, bellas también, y nuestra última comida, el soba de Okinawa, conocido por sus toppings de puerco, pastel de pescado, cebolleta y jengibre rojo. Nos despedimos de este increíble lugar con una increíble vista. Para superar el duelo del regreso, me compraron estos bellos souvenirs muy representativos del lugar. La verdad es que es un lugar hermoso. Me gustaría mucho poder regresar con un poco más de tiempo para ver algunos otros lugares bonitos, como por ejemplo el acuario de Okinawa Churaumi, los jardines botánicos del sureste, el río Urauchi, el castillo Shuri, entre otros varios. Al parecer tiene muchos lugares lindos, por lo que si llegaras a ir y cuentas con el tiempo y dinero suficientes, es un lugar ampliamente recomendado para pasarla muy bien por varios días. Y bueno amigos, si les gustó el video, por favor regálenme su like y suscríbanse, compartan con sus amigos a los que les pueda gustar nuestro contenido. Nos estaremos viendo para el siguiente video. Un placer como siempre. Bye bye.